Señor, muchas gracias por permitirnos estar ante su presencia como iglesia reunidos en esta mañana. Gracias porque usted hace todas las cosas posibles para nosotros. Produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero nos da también, Señor, los medios, los recursos, las maneras, Señor, para que podamos responder a su voluntad, para que podamos vivir en su voluntad. Gracias, Señor y Padre Celestial, por habernos dado vida por medio del Salvador, por medio del Señor Jesucristo. Gracias porque en su muerte y resurrección, Señor, nosotros estábamos allí contemplados, Señor, como el propósito, Señor, por el cual Él vino, como el propósito por el cual Él se entregó, como el propósito por el cual Él resucitó también. Nosotros allí, Señor, rescatados por el Salvador, salvados por el Salvador, redimidos por su poder. Nosotros allí, Señor, nuestros pecados allí, Señor, sobre Él en la cruz, pero también, Señor, el triunfo, Señor, de su resurrección y nosotros también allí resucitados en Cristo Jesús. Le damos gracias por ello, Señor, por esa salvación que es infinitamente más grande, Señor, de lo que podemos entender, de lo que podemos percibir. Le damos gracias porque tenemos vida en su nombre. Le damos gracias por esa obra de su Espíritu Santo que vino a nosotros y como que realmente abrió nuestros ojos, abrió nuestro entendimiento, nos dio la bendición de poder creer. Se cumple lo que dice la Escritura, que no es de nosotros la fe, sino que es un regalo suyo, un don de Dios. Y le damos gracias por ese regalo que hemos recibido, Señor. Gracias, gracias por la fe, gracias por el permitirnos, por regalarnos el que podamos dirigirnos a usted creyendo en la certeza de que está allí, que usted es nuestro Padre, que usted es nuestro Salvador, que usted es nuestro Pastor, que usted es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor. No solamente acá en la tierra, Señor, sino también allá en lo alto, Señor. Y que somos suyos, no solo en esta vida, sino también en la venidera, Señor. En la vida y en la muerte somos suyos, bendito Dios. Pero creemos y hoy proclamaremos y hoy recordaremos, Señor, que la muerte no es nuestro final, Señor. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y así como nuestro Salvador resucitó de entre los muertos, nosotros también seremos resucitados, levantados, incorruptibles para la gloria de Dios, con un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Salvador. Y hoy le damos alabanza por ello. Hoy le damos gracias por ello, Señor. Bendita esperanza la nuestra, la que usted nos ha concedido. Esperanza de vida eterna, esperanza de resurrección, esperanza de inmortalidad, esperanzas seguras por el Salvador, el glorioso Salvador nuestro, el Señor Jesucristo. A Él toda gloria, a Él toda honra, a Él toda la alabanza. Hoy y siempre, por siglos de siglos. Amén. Amén. Tema obligado, creo yo, que tengamos que tocar el tema de la resurrección en esta fecha. Sin embargo, en estrecho me encontré porque quisiésemos tocar tantos aspectos relacionados con el Señor Jesucristo, con su muerte, con el propósito de su muerte, con la obra que Él hizo como Cordero de Dios. Y cuando decimos Cordero, es el Cordero que se sacrifica, el Cordero que fue sacrificado, porque no tiene otra connotación. Él es el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, pero la imagen es la del sacerdote que lleva el Cordero al altar para que su sangre sea derramada. Por eso es el Cordero. Por eso Jesús era el Cordero, porque Él, cual Cordero en el antiguo pacto, iba a hacer su sangre derramada delante de Dios, sobre el altar de Dios, para remisión de pecados, para redención, para perdón de pecados. De allí que Juan dice
Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese aspecto está allí. Pero hablar de la resurrección, también glorioso tema, abordado por todos los evangelistas, tema obligatorio de la proclamación del Evangelio. ¿Por dónde entrar? ¿Por dónde comenzar? Y por otro lado, ¿cuál es nuestra percepción, nuestra idea, nuestro pensar, nuestro sentir acerca de la resurrección del Salvador? Hoy lo vamos a hacer a través de un pasaje que está en el Evangelio de Juan. Y es un encuentro de resurrección, lo que se describe allí en el capítulo 21 de Juan. Un encuentro de resurrección. Los discípulos se encuentran en una barca, no todos, están 7 de los discípulos en una barca, intentando pescar. De repente uno de ellos dirá, es el Señor. Es el Señor. ¿Sabe? La muerte del Señor Jesucristo fue una tragedia para los discípulos. Ni se la esperaban, ni la imaginaban. Y cuando el Señor les habló acerca de la necesidad, de que era necesario que Él muriese, como iba a morir, ellos como que no le entendieron, como que no sé, estaban cerradas esas palabras para ellos. Y cuando el Señor todavía intenta decirle algo más profundo en relación a ese tema a Pedro lo que le dice es, Señor, que nunca te pase eso, que nunca te llegue a pasar eso. Y tal, ¿y cómo es posible? Y usted sabe la reprensión que le dio el Señor a Pedro. Le dijo, apártate de mí, diablo. Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Como diciendo, yo he venido para esto y no voy a apartarme de ese hacia ningún otro lado, ¿no? Pero los discípulos no querían saber nada de eso. No sé, estaban cerrados, estaban bloqueados. Es como cuando uno... Bueno, yo creo que el ejemplo lo hemos vivido todos. Hay un familiar que está... que va hacia la transición, que va hacia la muerte, y uno no quiere pensar en eso, y uno no quiere hablar de eso, y uno no quiere tocar ese tema. ¿Sí me explico? Y así estaban los discípulos con el Señor. Ellos no querían saber nada acerca de esto, pero igualmente la muerte vino para el Señor y de esa forma tan trágica. Estaban de repente, ustedes saben, en el huerto, estaban allí reunidos y de repente se aparece una turba, un poco de gente con palos, con espadas, con cuestión y pam, pam, y entre gritos y alboroto agarran al Señor Jesucristo y se lo llevan. Y de allí comenzó toda la tragedia, pues, o sea, eso fue la noche en vigilia, nadie durmió esa noche, al otro día todo el juicio, al otro día lo otro, y y de repente ya en cuestión de menos de 2 días el Señor está colgando en una cruz. O sea, espantoso, trágico, terrible, demasiado fuerte. Y tanto que cuando el Señor finalmente muere y lo llevan al sepulcro, los discípulos están desconsolados, están totalmente desconsolados. Están abatidos, están llorando, están escondidos porque tienen miedo de que ahora la vayan a agarrar contra ellos por ser seguidores del Señor. Y no están esperando ninguna resurrección. Ellos no están esperando ninguna resurrección. Ellos están en trauma, ellos están en shock. Están muy mal. Y aunque no esperan, el Señor resucita conforme había prometido. Y Él dijo que resucitaría, que al tercer día resucitaría, después de eso resucitaría, y así sucedió. Y los discípulos no lo creen. Y las primeras que ven al Señor resucitado son unas mujeres. Y salen las mujeres corriendo a donde están los discípulos encerrados y le dicen, vimos al Señor, resucitó. Y ellos dijeron, se volvió loca la mujer, pobrecita. Pero de repente usted sabe, Pedro y Juan salen en carrera hacia el sepulcro y allí entonces son convencidos
de que el Señor resucitó, por las evidencias. Ellos fueron convencidos por las evidencias. Las evidencias eran abrumadoras. O sea, tenía que haber resucitado por muchísimas razones que hoy no tocaremos. Lo hemos hecho en años anteriores y en otra oportunidad, si el Señor nos lo permite, lo haremos. Pero las evidencias eran demasiado incontrovertibles. La guardia imperial quitada, el sello roto, la piedra que solamente 20 hombres podrían quizás moverla, estaba fuera de su lugar, los lienzos allí, la señal de los lienzos. Siempre me impresionó eso cuando lo vi así, porque no es que encontraron un poco de cintas allí arrumadas, no. Encontraron los lienzos armaditos, pero vacíos. Encontraron la forma del cuerpo envolviendo algo, en los lienzos de la cabeza armaditos. Aquí estaba el cuerpo y aquí estaba lo que enrollaba la cabeza, todo armadito, pero vacío. Entonces quedaron convencidos, pero de una forma que... Y entonces, pero además de eso, porque entonces si dijésemos, ok, la piedra está quitada, bueno, los guardias dijeron, las autoridades, los fariseos, dijeron, no, vamos a decir que los discípulos se robaron el cuerpo. Esa es la explicación que le vamos a dar a la gente. Cuando ellos digan que resucitó, no, fue que ellos se metieron de noche y tal, y sobornaron a la guardia y se llevaron el cuerpo para inventar eso de la resurrección. Y así lo plantearon, pero resulta que el Señor comenzó a aparecerse. Se apareció ante las mujeres y después ese mismo día se apareció ante los 12, bueno, los 11 porque ya Judas no estaba, y se apareció ante ellos y luego se apareció otra vez. Y así el Señor estuvo apareciéndose durante 40 días. Durante 40 días, durante un espacio de 40 días, el Señor estuvo apareciéndose en distintos escenarios. A las mujeres, a los discípulos. Hubo un momento en que estaban todos menos Tomás, ¿usted recuerda? Y entonces los otros le dicen, Tomás, el Señor resucitó, y Tomás, usted sabe, dicen, no, miren, que tendré que meterle los dedos en la mano, y tendré que meter la mano en el costado para creer. Y usted sabe lo que sucedió. En otra oportunidad vuelve el Señor y se les aparece y le dice a Tomás, Tomás, vení pues, ven. Y entonces, pero luego se apareció a muchos de los discípulos, de los otros, que no de los 12, quiero decir, de más. En otra oportunidad, dice el apóstol Pablo, allá en Corintios, dice, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Había una gran reunión y el Señor se apareció habían más de 500 personas reunidas cuando el Señor se apareció. Entonces, de manera que el Señor estuvo apareciéndose durante espacio de 40 días. De esas apariciones, digo apariciones, no me gusta usar mucho esa palabra, de esas manifestaciones, de esos encuentros de resurrección, hay 10 en la Biblia. Hay 10 encuentros que el Señor resucitado tuvo con los discípulos. Hay 10 registros del Señor resucitado compartiendo con las personas, con los discípulos. Hoy vamos a ver solamente uno de esos 10, es el que está en Juan capítulo 21. Y le quiero pedir que se ubique allí. Vamos a ver cómo desarrollamos el tema. La siguiente lámina. Allí sucedió en un escenario parecido a ese. Usted sabe que todos esos acontecimientos tuvieron lugar en Jerusalén. La muerte del Señor, la resurrección. Pero una vez que el Señor resucita y se aparece a los primeros días, le dice a los discípulos que se devuelvan, que se vayan a Jerusalén, a Galilea. Que de Jerusalén se vayan a Galilea, que allá Él se va a encontrar con ellos. Y ellos viajaron otra vez de regreso. Salieron de Jerusalén y se fueron a Galilea, el lugar de donde ellos eran, el lugar de donde ellos conocieron al Señor. Y en Galilea está ese mar, que no es un mar, es un lago, llamado por 4 nombres distintos. El mar de Galilea, pero que es el mismo llamado el
el lago de Genesaret, pero que es el mismo que se llama también mar de Tiberíades, ¿cómo es? Ese mismo. Y es el mismo que en el Antiguo Testamento se le llamaba mar de Sineseret. Con todos esos nombres es el mismo lugar, un lago. No saqué la relación. Tiene alrededor de 21 kilómetros de largo por 11 de ancho. No sé cuál es la relación. Ustedes luego alguien lo investiga y me dice si es más grande que el lago de Maracaibo, si es más pequeño que el lago de Maracaibo, pero es un lago, 21 kilómetros por 11. Se le llamaba mar y todo eso, pero es un lago. Y allí entonces se habría de dar este encuentro de resurrección. Ellos no saben cuándo, ellos están en sus labores. Pero allí donde comenzó el trato de Dios con ellos, el trato del Señor con ellos, ahí se va a cerrar. Y en cierta forma es lo que creo que o por lo menos les invito así a considerarlo hoy, de lo que este encuentro de resurrección significaba. Allí comenzó el discipulado de ellos. En ese lago el Señor le dijo a Pedro, sígueme. Le dijo a Juan y al otro, le dijo, dejen esas redes, vengan conmigo. En ese lago ellos estaban pescando cuando el Señor les dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y dice la Biblia que ellos al instante abandonaron sus redes y siguieron al Señor. Eso sucedió allí. Y en ese mismo lago es donde se va a cerrar el ciclo. Donde el Señor los tomó y donde allí el Señor prácticamente se está despidiendo de ellos y los va a enviar en otra misión. En ese lago en ese mar de Galilea, en ese mar de Tiberia. Y lo que quiero mencionar en este punto es que nuestro Dios, nuestro Señor, es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de propósitos. Y en esos propósitos del Señor, Él obra ordenadamente. Escuchamos mencionar, se dice, no, Dios escribe derecho con líneas torcidas, no sé qué cosa. Sí, en cierta forma, ajá. Pero Dios es un Dios de propósito y Dios es un Dios de orden. Eso sobra, eso destaca en las páginas de la Escritura. Cuando nosotros vemos desde el Génesis, usted comienza a ver cómo Dios ordenadamente va paso a paso, día a día. Cuando usted ve el progreso del pueblo de Israel, desde donde Dios los toma hasta llevarlos a la tierra, usted ve que hay una serie de etapas, que ellos van de etapa en etapa, van de proceso en proceso, van de ciclo en ciclo. Y hay ciclos de tiempo inclusive, y el Señor dice, tanto tiempo van a estar acá, tanto tiempo van a estar acá, después de tantos años vendrá esto. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de ciclos, Dios es un Dios de etapas. Así trata con nosotros, es lo que les quiero decir. Así trata con nosotros. Para Él no hay tiempo, porque Él es el eterno. Él habita en la eternidad. Para Él no hay tiempo. Para Dios no hay pasado, presente y futuro. Para Dios todo es un eterno presente. Pero nosotros que nos movemos en el tiempo, que existimos en el tiempo, entonces Dios trata con nosotros en los términos del tiempo. Permítame expresarme así. Dios trata con nosotros en ciclos. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted en este momento? ¿En qué punto se encontrará usted de esa etapa de discipulado, de esa etapa del trato de Dios con usted? ¿Dónde estaremos cada uno de nosotros? Y cada uno de nosotros va en un punto, cada uno de nosotros va en un ciclo. Unos van más adelantados, otros apenas están comenzando, ya otros van al final, otros van en el punto intermedio. ¿Dónde estamos nosotros? Y eso es importante, que tratemos de determinar, de percibir, de saber dónde estoy en este momento, dónde estoy parado con relación al propósito de Dios para mi vida. ¿Sí me hago entender más o menos? Y entonces la resurrección del Señor Jesucristo fue un cierre. La resurrección del Señor Jesucristo fue un cierre, un fin de un ciclo. Ellos hubiesen querido, como cuando en aquella visión está el Señor con Moisés, con Elías, y dice Pedro, Señor, vamos a construir algo acá y nos quedamos siempre aquí todos juntos.
Ellos hubiesen querido que el Señor estuviese siempre con ellos y que no pasase esto de la separación por la muerte y la resurrección. Pero no podía ser así. Y la resurrección marcó el ciclo, el punto final de ese ciclo. Ya, terminó el discipulado. El Señor hizo una labor de enseñanza, de formación, de discipulado con ellos. Él actuó verdaderamente como un maestro para ellos. Él los discipuló, Él los formó. Y cuando el Señor muere y resucita, ya el proceso para ellos está prácticamente terminado. Van a otra etapa. La vida misma del Señor Jesucristo muestra esos ciclos. El Señor entra en la esfera humana, en la encarnación, continúa su desarrollo, nace, crece, se manifiesta públicamente en un momento específico. Cuando llegó el momento, el Señor se manifestó. Y le decían antes, pero no te vas a manifestar, y Él decía, todavía no ha llegado el tiempo. Pero cuando llegó el tiempo, entonces Él se manifiesta. Y le querían echar mano, porque desde un principio querían echarle mano para quitarlo de en medio. Y el Señor Jesucristo les dijo, todavía no ha llegado el tiempo. Ustedes están dispuestos, pero todavía no ha llegado el tiempo. Y el Señor sabría que habría de llegar un momento en que sucedería lo que tenía que suceder, como estaba establecido en la voluntad de Dios. Y esos ciclos entonces del Señor, por lo menos acá en la tierra, terminaron con su muerte. Y la resurrección inauguró el inicio del siguiente. No está en la presentación, pero si puede seguirme en la lectura, leemos unos versos del capítulo 21 de Juan. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, el gemelo, quiere decir esa expresión, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, y otros dos de sus discípulos. Qué curiosidad nos dejó el evangelista. ¿Quiénes serían esos otros dos? No quiso hacer referencia de sus nombres. No sabemos por qué, pero habían 7 en total. Estaban 7 en total. En Galilea. Ya han visto al Señor, pero el Señor no está con ellos. Ya han visto al Señor, pero el Señor está y de repente se desaparece y ya no saben nada más. Sí, más o menos podemos ver la situación en la que ellos se encuentran. Saben que su Señor y Maestro resucitó, pero no lo pueden ver. De vez en cuando se les aparece y así se desaparece. Y pasan días sin que ellos sepan nada del Señor. Sin embargo, están esperando en Galilea porque el mandato del Señor, la orden del Señor era que esperaran en Galilea. Y en un momento de eso, Pedro dice, leemos en el Evangelio, que Simón Pedro dijo, voy a pescar. Por muchas razones, no sé. Pedro dice, voy a pescar. Y ellos le dijeron, los otros le dijeron, vámonos, nosotros también vamos contigo. Y se fueron a pescar. Vamos a quedarnos en ese texto allí. Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, quizás la barca de Pedro. En todo caso, Pedro era pescador, en todo caso, Jacobo y Juan eran pescadores también. Y otros se colaron allí. Y se fueron a pescar. Toda la noche estuvieron allí en ese mar. No pescaron nada. Fueron a pescar, pero no pescaron nada. Salieron con una intención, con un propósito, pero no lograron hacer nada. Con eso entramos al segundo punto. Que es el punto de nuestro fracaso. Sí. No sabemos cómo sería, pero ahí está una imagen que podría darnos una idea.
A veces nos encontramos así. A veces nosotros todos nos encontramos en esa situación, mirando, sin saber qué hacer. Hicimos un intento, no funcionó, hicimos otro intento, no funcionó. Bueno, y estamos así con fracasados. No nos gustan los fracasos. No nos gusta encontrar que lo que hacemos no tiene éxito. Nos sentimos mal con nuestros fracasos. Todos sabemos lo que es un fracaso, todos, absolutamente todos. Y no nos gusta eso. Pero esos fracasos se vuelven una bendición si nos conducen al Señor. Nuestros fracasos son unos benditos fracasos y esos fracasos nos llevan al Señor. Como dijo el escritor bíblico, bueno me es haber sido afligido, dijo el escritor bíblico, porque entonces conocí al Señor. Y claro, si las situaciones que nos quebrantan, si las situaciones que nos quiebran, si las situaciones que nos doblegan, si las situaciones que nos llevan a ese sentir de que no podemos, si esas situaciones nos conducen al Señor, fueron para bien, obraron para bien en nosotros. Y en cierta manera, es necesario que la persona llegue a la bancarrota para que pueda encontrarse con el Señor. En cierta manera, a una bancarrota del alma, quiero decir, a una bancarrota espiritual, a una bancarrota que diga yo no puedo seguir así, viviendo como estoy. Necesito, estoy ya, no puedo. Yo espero que me hago entender. Entonces, cuando estamos en una situación de esa, la respuesta estará en el Señor. Y nosotros muchas veces queremos sacudírnosla y nosotros queremos salir adelante y queremos no pensar en eso. Y no, dele lugar al pensamiento, dele lugar a dónde más y diga por qué me siento así. ¿A dónde más? Y vaya allá y diga, Señor, me encuentro que me siento de esta forma y que necesito tu ayuda para vivir de una forma diferente. Eso es necesario. Eso es necesario. El Señor dispuso que ellos fracasaran en esa noche de pesca. Así lo dispuso el Señor. Que ellos pasaran la noche y no lograran pero pescar nada, absolutamente nada. Ellos tenían que fracasar antes de que el Señor se manifestase nuevamente ante ellos. Y ese es un principio del obrar de Dios. Ese es un principio del obrar de Dios. Dios se glorifica en nuestras incapacidades. Dios se glorifica, se engrandece en nuestras debilidades. Que nadie dice, para que nadie se jacte en su presencia, que nadie diga, no, Señor, pero es que yo tenía. No tenemos nada. Entonces, de allí que dice, no depende de nada de nosotros. Dios escogió lo vil, Dios escogió lo menospreciado, Dios escogió lo que no sirve, Dios escogió lo que no es. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. De eso se trata. De que ninguno de nosotros puede estar firme por nuestra propia fuerza. Si no fuera por la gracia del Señor, por el poder de Dios, ninguno de nosotros estaría acá. No estaríamos acá, no podríamos estar acá. Pero allí es donde entras. ¿Por qué estamos acá? La obra del Señor. El obrar del Señor sobre nuestras vidas, la realidad del poder de Dios sobre nuestras vidas. Pero me siento tentado. Pero estás dejándote arrastrar por la tentación. No. ¿Quién te impide que te dejes arrastrar por la tentación? ¿Quién lo impide?
Es el Señor. Es el poder de Dios. ¿Qué impide que nos quebremos para no levantarnos de nuestra situación? Y diremos nuevamente, es el Señor, la gracia del Señor, el poder del Señor, la bondad del Señor, la fidelidad del Señor. Mientras más incapaces, mientras más débiles, mientras más imposibilitados estemos, mayor será la manifestación de la suficiencia y el poder de aquel que hace todas las cosas para su gloria y majestad. Y eso también está reflejado en la resurrección del Señor. La resurrección del Señor Jesucristo es la más contundente, la más fuerte, la más gloriosa evidencia de que el poder de Dios puede obrar sobre aquellos que nada pueden hacer y que nada tienen. Resucitó por el poder de Dios, resucitó por la gloria del Padre. El Padre le levantó de entre los muertos. El salmista decía de manera profética, no dejarás que mi carne vea corrupción, no dejarás que mi cuerpo quede en el sepulcro, a menos que el Dios Todopoderoso obre, nada se puede hacer. ¿Sabe? En la salvación de los hombres, de las vidas, en la salvación de las almas, a menos que el Dios Todopoderoso obre, nada se puede hacer. A menos que el Dios Todopoderoso obre, los muertos seguirán. A menos que Dios obre, los muertos seguirán muertos. Pero si Dios obra, entonces los muertos pueden volver a vivir. Los muertos pueden pasar a vida. Sí, pasen adelante, por favor. Allá está una silla, aquí hay 4 sillas. A menos que Dios obre, los fracasados seguirán. Y usted dice, pero él lo ha intentado todo, pero ¿ha intentado confiar en el Señor? ¿Ha intentado confiar en Dios? ¿Ha intentado entregar su vida y poner verdaderamente su vida en las manos del Señor? Eso será otra historia. A menos que Dios obre, los desesperanzados seguirán sin esperanza. Esa es la epidemia de nuestros tiempos, una de las grandes epidemias de nuestro tiempo, la desesperanza. La gente vive desesperanzada y quiere hallar esperanza y no sabe dónde buscarla. Y únicamente el Señor es la esperanza. Él es el Dios de esperanza. A menos que Dios obre, los que se sienten sentenciados continuarán muriendo en vida. Y hasta que escuchen la voz de Dios, la voz del Señor, la voz del Verbo de Dios dirigiéndose a ellos, que esa situación no cambiará. Allí están los discípulos fracasados. Llevan toda la noche trabajando, llevan toda la noche remando, llevan toda la noche intentando, la lanzan por acá, la lanzan por allá, prueban por acá, prueban por allá, nada funciona. Pero eso lo ha establecido así el Señor en su amor por ellos, para darles una última lección. Y cuando ellos están y está amaneciendo, y ya está amaneciendo, se escucha una voz. Se escucha una voz desde la orilla de la playa. Hay alguien que está por allí llamando. Cuando ya iba amaneciendo, dice el verso 4, se presentó Jesús en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Ellos no sabían que era Jesús. Tanto tiempo que estuvieron ellos con el Señor, vivieron con el Señor, comieron con el Señor, durmieron con el Señor, viajaron con el Señor, se rieron con el Señor, lloraron con el Señor. Y el Señor se presenta en la playa y ellos no lo reconocen y no saben que es el Señor el que está allí.
Se parece a nosotros, ¿oyó? Ellos se parecen a nosotros. Que vivimos en Dios, que todo lo recibimos de Dios, que Dios nos ha estado sosteniendo desde el vientre de nuestras madres hasta el día de hoy, y que nos ha de soportar y sobrellevar hasta las canas, porque así dice la Escritura. Y vivimos en Él y existimos en Él y no le reconocemos. ¿Qué cosa? Comemos porque Él nos da el alimento todos los días. Nos paramos sobre nuestros pies y tenemos vida y salud porque Él sostiene nuestros cuerpos, sustenta nuestros cuerpos. Y nos cuesta reconocerlo y no nos damos cuenta y pensamos que somos nosotros, pensamos que son nuestras actividades, no sé qué es lo que pensamos, pero absolutamente todo lo recibimos de Él. Todo. Y Él nos sostiene. Es Él el que está allí, es Él el que nos envuelve, es Él el que nos sostiene. Es Él. Y no nos damos cuenta. Y les dijo el Señor, hijitos, el Señor está lejos, como a 100 metros, pues ellos están ahí en el lago como 100 metros adentro y el Señor está en la orilla. Hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Tenéis algo de comer? Y ellos le dijeron, no. No. ¿Cómo sabemos que Dios nos está hablando? ¿Cómo podemos saber que Dios nos está hablando? ¿Cómo podemos saber que es el Señor el que nos está hablando? Por un lado, el Señor siempre nos habla con su amor presente. Si alguien quiere nuestro bien, es el Señor. Si alguien quiere nuestro bien, nuestro bienestar, es el Señor. Dios no nos quiere quitar nada si Él nos lo ha dado todo. Él no nos quiere quitar nada, Él no nos quiere despojar de nada, solamente de aquellas cosas que nos perjudican a nosotros mismos. De eso nos quiere librar, de eso nos quiere quitar, eso quiere sacar de nuestra... Aquellas cosas que nos perjudican, que nos hacen mal, que nos dañan, que nos enferman, que nos amargan, que destruyen nuestro vivir. Eso quiere Él quitar de nosotros, pero del resto el Señor no quiere quitarnos nada. Al contrario, Él quiere enriquecernos con todo su bien, con toda su bondad, con toda su gracia, con todas sus bendiciones. El Señor les llama hijitos. Única vez que se menciona esa palabra así del Señor para con ellos. Y es una expresión así un tanto coloquial, es como que decir, hijos míos, mis muchachos. ¿Usted cree que el Señor no quería a esos discípulos? A esos cabezones, a esos rebeldes, a esos tercos. El Señor amaba a sus discípulos. Dice la Biblia, como amó los suyos, los amó hasta el fin. Eso dice la Biblia, los amó hasta el fin. Los amaba a esos discípulos. Les dice, hijitos, la voz de Dios es una voz que llega a nosotros con amor. Y sea que el Señor nos llame para arroparnos, sea que el Señor nos llame para reprendernos, sea que el Señor nos llame para corregirnos, siempre es por amor. Siempre es por amor. Su voz se dirige a nosotros por amor. Por otro lado, Él se nos presenta muchas veces como si Él fuese el necesitado. ¿Qué cosa? Que el Señor le dice, ¿tienen algo de comer? Como si Él fuera el que está pidiendo, que necesita que ellos le den algo de comer. Pero Él no necesita nada. Y pareciera que Dios nos está pidiendo algo, pero Él no necesita nada de nosotros. No necesita nada de usted. Dios no necesita nada de lo que usted tiene, de lo que nosotros tenemos. No necesita nada de nosotros, absolutamente. Si Él es el dueño de todo, absolutamente de todo. Y nosotros venimos y estamos acá y queremos servirle, pero ¿sabe cuántos sirven al Señor? La Biblia dice, le sirven millones de millones, con un servicio inimaginable para nosotros.
y le adoran millones de millones sin cesar con una adoración pero cristalina, santísima, perfecta. Y Dios se agrada de esa adoración que recibe sin cesar cada día. No necesita nada de nosotros, pero Él, sin embargo, como que nos dijese, dame. Como que nos dijese, dame. ¿Me vas a dar un poco? ¿Me vas a entregar? ¿Tienes algo de comer? Pero somos nosotros los que le necesitamos. Y esa pregunta les llevó a ellos a reconocer, porque el Señor les dice, ¿tienen algo de comer? Y ellos tuvieron que decir, no estamos sacando nada. No hemos podido obtener nada. No tenemos nada. No hemos sacado nada con nuestros esfuerzos. A menos que Dios intervenga, que haya una intervención divina, nos vamos a ir con las manos vacías. A menos que Dios intervenga en nuestras vidas, saldremos de esta tierra con las manos vacías. A menos que el Señor haga una obra en nuestros corazones, saldremos de esta tierra vacíos. No importa lo que hayamos hecho, saldremos vacíos, quebrados. A menos que el Señor haga una obra en nuestras vidas. Y entonces saldremos con el corazón lleno, porque Dios hizo su obra en nosotros. Porque el Señor hizo su obra en nosotros, porque nuestra vida no pasó en vano por esta tierra, porque su obra se realizó en nosotros, por ese gran amor, por esa gracia de Él, por esa bondad de Él, por ese propósito de Él. A menos que una intervención divina ocurra, la aventura de nuestra vida terminaría en el más rotundo fracaso. Y el Señor les dice, ¿no tienen nada? Ellos dijeron, no. Le dice el Señor, echen la red del otro lado. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y yo no sé si estaban muy desesperados. Yo creo que no. Pero es que cuando Dios nos habla, en la voz de Dios hay algo que convence. ¿Sabe que hay un convencimiento en la voz del Señor? Y es tal que cuando Dios habla todos se ponen derechos. Y es tal que cuando Dios habla todos tienen que bajar la cabeza. Y es tal que cuando Dios habla dice, aunque los que estén lejos vendrán temblando y se presentarán delante de Él. El hombre de hoy piensa, no, yo no le hago caso a la voz de Dios. Eso es por la misericordia de Dios. Pero deja que el Señor te llame. Y lo mejor que te podría pasar es que Dios te llame. Que Dios te llame, que Dios te conmueva y que tú puedas llegar y reconocer, sí, Señor, aquí estoy. He estado rebelde. He estado rebelde durante muchos años en mi vida, pero finalmente, Señor, aquí estoy. Sé que me estás llamando, porque uno sabe cuando Dios le está llamando. Nadie tiene excusa. Por eso dice la Biblia, nadie tiene excusa. Todos sabemos cuando Dios nos está llamando. Dios no es mudo. Dios hace escuchar su voz. Dice el salmista, sin palabras, por todo el universo se escucha su voz. Sin que nadie diga, no, que es que la voz, escuché una voz audible. No, dice, allí va, sin palabras, pero allí va la voz de Dios. Dios nos habla. Y entonces ellos no saben que es el Señor. No saben quién es ese hombre que está en la orilla y les dice, ¿tienen algo de comer? Y sin embargo, cuando el hombre les dice, echad la red a la derecha y hallaréis, ellos sin dudar, ellos vienen y echan la red a la derecha. Ya no se puede sostener la red. Entra ¡ey, vengan! La red se les cae de las manos. Está demasiado llena, demasiado repleta de peces. Juan levanta la mirada, dice, mira lo que está pasando, y le dice, Pedro, ese es el Señor. Pedro, ese es el Señor. Es el Señor. Y Pedro está medio desnudo. Pedro está en calzones, está ahí, se ha quitado la ropa y dice, el Señor. Entonces Pedro se agarra, se arremanga, se aprieta y se lanza al agua y sale corriendo a encontrarse con el Señor. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar.
y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, cerca de 100 metros. Parece una indicación, por no decir que es una orden, la que el Señor les dice: echad la red a la derecha de la barca. Y esas palabras en boca de cualquier otra persona no tienen sentido. Ellos pudieron haber dicho como la primera vez: toda la noche pasamos pescando y no hallamos nada. Pero en la boca del Señor esas palabras tienen todo el sentido y todo el peso de la autoridad de Dios, de la bondad, de la verdad de Dios. ¿Sabe que Dios no engaña a nadie? Las personas piensan que en la iglesia estamos tratando de engañarles, que el evangelio es un engaño, que la resurrección es un engaño, que la vida eterna es un engaño, que Dios es un engaño, que lo que la Biblia dice es un engaño, que el asunto de los pecados y el perdón es un engaño. La gente todo cree que es un engaño. Pero Dios no es Dios de mentira, Dios no es Dios de engaño, Dios es Dios veraz, Dios de verdad. Dios es Dios de verdad. Y todo lo que Él ha dicho, dijo el Señor Jesucristo. Miren, pero es más fácil que un acentico que pase el cielo y la tierra, perdón, que deje de existir el universo a que deje de cumplirse un acentico, una tilde de la palabra de Dios, de la ley de Dios. ¿Habló el Señor y no cumplirá? Dice el profeta: el león ruge, y cuando ruge es porque ya tiene la presa casi que en la boca. ¿Y ustedes piensan que Dios habló y no va a cumplir lo que Él ha dicho? Dice: ciertamente cumplirá todo lo que ha dicho. Cosas demasiado grandes. Sí, claro, es que son cosas demasiado grandes. Cosas demasiado imposibles, por supuesto, son cosas demasiado imposibles. Lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha dicho que hará. Que le va a dar vida a los muertos después que de nuestros cuerpos estén hechos polvo. Estén hechos polvo. Y Dios dice que los va a levantar nuevamente y nos va a levantar. Y tendremos un cuerpo glorificado que jamás estará sujeto al deterioro, ni a la muerte, ni a la enfermedad, ni al desgaste. Que Dios ha dicho que creará un cielo y una tierra nueva. Que Dios ha dicho que pondrá fin a todas las tragedias de este mundo. Y nunca más las naciones se prepararán para la guerra. En otro momento tocaremos eso. No tenemos idea de cuánto las naciones invierten, cuál es la cantidad de recursos y de dinero que invierten las naciones para la guerra. Nos quedaríamos boquiabiertos de saber lo que las naciones invierten para la guerra, preparándose para la guerra. Y que el Señor diga: eso no va a suceder más. Las naciones jamás se dejarán nunca más se prepararán para la guerra. Y habrá paz. Y toda la tierra será como el huerto de Edén. Habrá paz, habrá armonía. Y la muerte se habrá huido, y ya no habrá muerte, y no habrá nada, no habrá llanto, no habrá tristeza, porque todas esas cosas habrán pasado. ¿Quién puede prometer eso y quién puede asegurar eso si no solamente Dios? Solamente Dios hace esas promesas, solamente Dios dice esas cosas. No estamos creyéndole a nadie. Si me dicen: no, que lo dijo fulano, no le creo. No, que lo dijo un adivino, no le creo. No, que lo dijo un profeta, no le creo. No, que lo dijeron, no le creo. Pero lo dice el Señor, lo dijo en su palabra, entonces sí, amén. Así será. Dios lo ha dicho. Bendito su nombre. La voz del Señor, por otro lado, mis hermanos y amigos, es tan natural. Ellos no escucharon una voz de ultratumba. Ellos no escucharon una voz misteriosa. Escucharon la voz de alguien que les dijo: ¿tenéis algo de comer? Échenla al otro lado, a la derecha Échenla a la derecha. Escucharon una voz tan clara, tan natural, tan entendible. Ellos entendieron cada palabra de la que el Señor les dijo.
pero no la reconocieron, pero no la reconocían. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que Juan se diera cuenta de que era el Señor? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué tan despierto, qué tan activa estaba el discernimiento de ellos para darse cuenta de que lo que está sucediendo es algo sobrenatural en sus vidas? No es natural, no es normal. No es normal que están sin poder pescar nada y de repente ahora llegó. No es normal. Algo está pasando aquí. ¿Qué está sucediendo? Nos damos cuenta cuando suceden ciertas cosas en nuestras vidas que no son normales, que no son naturales. Cuando de repente tenemos un sentir, cuando de repente sentimos una necesidad, cuando sin más ni menos entonces tenemos la necesidad de escuchar la palabra de Dios, de obedecer a la palabra, de pensar en nuestra vida, de pensar en la eternidad. Lo importante no está en la barca. Para cerrar este punto, lo importante no está en la barca. Lo emocionante, con todo y lo emocionante que es esa pesca, pero lo extraordinario está en la orilla del mar. La resurrección del Señor nos invita ¿a qué? ¿A qué nos invita la resurrección del Señor? Diría a que le reconozcamos con admiración. Nuestro Señor y Salvador es admirable por donde lo miremos, por donde lo consideremos, pero pensemos en el Señor nuestro resucitado, glorioso, venció la muerte. Dice, he aquí, el que vive, estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, dice el Señor. Dice, y tengo las llaves de la muerte. Tengo las llaves de la muerte, dice el Señor. Es digno de admiración. En todo escenario donde usted vea la muerte, de alguna u otra manera, usted recuerde y proclame, el Señor resucitó. El Señor venció la muerte. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Dios es Dios de resurrección. Aquel que venció la muerte tenía, y el que venció al que tenía el imperio de la muerte, es un imperio. ¿Quién puede? Dice, y el Señor la venció. Y venció al que tenía el imperio de la muerte, dice Hebreos 2:14. Y en su triunfo eterno, y en ese triunfo que no tiene vuelta atrás, porque a veces en ciertas batallas usted sabe, gana y después pierde, gana y después retrocede. Pero la victoria del Señor es una victoria sin vuelta atrás. Venció para siempre el Señor. Venció para siempre a la muerte, venció para siempre al enemigo de nuestras almas. En esa victoria sin retorno el Señor nos lleva a participar de sus glorias de vencedor, con una resurrección semejante a la suya. Vamos al cuarto punto. Pedro llega a la orilla, los otros vienen más atrás. Y resulta que cuando Pedro llega a la orilla, versículo 9, al descender a tierra, habían unas brasas puestas, había un pez asándose así sobre esas brasas, había pan tostado. Y el Señor le dice, traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Resulta que el Señor que les había pedido que si tenían algo de comer, les tenía la mesa servida. Que el Señor tenía la mesa servida para ellos. ¿Sabe que Dios tiene dispuesta la mesa para sus hijos, para los suyos?
El Señor tiene dispuesta su mesa para los suyos, para los hijos, para sus hijos, y para todo aquel que se acerque, y para todo aquel que quiera, y para todo aquel que dice, yo quiero estar en ese banquete, yo quiero participar de esa mesa, y el Señor le dirá, sé bienvenido, y el que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor, y a todos los que vengan, son bienvenidos. El Señor tiene la mesa servida para los suyos, es lo que dice el Salmo 23. Recuerda el famoso Salmo, aderezas mesa delante de mí, preparas una mesa delante de mí. Es lo que dijo el Señor en la parábola de la gran cena. El reino de Dios se parece a aquel hombre que hizo un gran banquete, una gran cena. Y cuando tenía todo preparado le dijo a la gente, vengan a la cena que he preparado. Que Dios nos está invitando, que el Señor le está invitando, que el Señor nos está invitando a todos, que el Señor invita a toda la tierra a que se acerque, que tiene un banquete preparado para todos los que se acercan. La mesa servida, la gran cena, las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:9. Todos esos son figuras. ¿Qué significa esa mesa? ¿Qué significa ese banquete? ¿Qué significa esa gran cena? ¿Qué significa la cena de las bodas del Cordero? ¿Qué significan esas palabras? Son figuras que expresan la plenitud de la bondad de Dios, de la bendición de Dios sobre los que le aman. Todavía no podemos, en nuestra condición, abrazar, participar, disfrutar de la bendición del Señor, de la plenitud de Dios, de la plenitud de la bondad del Señor. Y estamos como que con un pitillo. Perdón esa expresión tan mala que se me ocurre en este momento. Y tiene usted un gran banquete y usted nomás con un pitillito porque no le da para más. Y así estamos nosotros en esta tierra. Con un sorbito de las bendiciones, para nosotros es mucho. Pero es que no se compara con lo que nos espera, con el banquete que el Señor tiene dispuesto para nosotros. Y para participar de ello, entonces nuestro cuerpo tiene que ser transformado, nuestro cuerpo tiene que ser resucitado como el del Señor, para ir a esa plenitud de bondad, de bendición, de bien, de comunión con el Señor. ¿Tiene el Señor resucitado necesidad de comer? ¿Sabe que los discípulos dijeron, cuando les preguntaban y ellos decían, no, es que nosotros lo vimos resucitado y comimos con Él? Dijeron varias veces, nosotros comimos con el Señor resucitado. Estando resucitado, el Señor comió con los discípulos. Que alguien diría, pero era un espíritu. No era un espíritu. Tenía un cuerpo que se podía palpar, que se podía tocar. Y Él podía comer, y de hecho comió con los discípulos en varias oportunidades. Y aquí, en este pasaje, allí nuevamente el Señor entonces está como comiendo con ellos, preparado para comer con ellos. Ahora, ¿tiene el Señor necesidad de comer? No tenía necesidad de comer. ¿Por qué come entonces con los discípulos? ¿Por qué comió anteriormente con ellos? ¿Por qué acá nuevamente quiere comer con ellos? ¿No puede acaso el Señor hablarles de lo que les va a hablar sin tener que comer con ellos? ¿No podía el Señor enseñarles lo que les iba a enseñar sin tener que comer con ellos? ¿Por qué quiere comer con ellos? ¿Por qué la comida entonces? Y es que ese acto de comer juntos, ese acto de que comamos juntos, de que podamos comer juntos, tiene un reflejo, comunica intimidad, comunión, compañerismo, intimidad, amor. Estamos juntos, vamos a comer juntos, comemos juntos, somos familia. Somos familia. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Y qué más? Y cenaré con él. Habla de comunión, habla de intimidad, habla de esa relación muy cercana del Señor con los suyos, de Dios con los suyos.
Por ello está ese aspecto allí de la comida, de esa unión que es trascendente, que todo lo pasa, se expresa allí en ese comer juntos. Algo, por cierto, que prometió el Señor cuando le dijo a los discípulos: no comeré más de esto hasta aquel día que en el reino de Dios nuevamente. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? Porque no la volveré a tomar hasta que se cumpla en el reino de Dios, dijo el Señor. Hay un reflejo allí de eso. Yo no sé si lo puedo decir así, y espero no que me sea permitido decirlo así. Uno de los placeres de esta vida es comer. Uno de los placeres de esta vida terrenal es comer. Cuando uno puede comer y disfrutar lo que está comiendo, eso es algo muy... Y eso es un regalo de Dios. Y eso es un regalo de Dios. Entonces, que el Señor diga que va a comer con nosotros, que nos tiene preparado un banquete, que tiene preparado una mesa, que nosotros comeremos con Él, que nosotros estaremos con Él. Allí está encerrado una grandeza de significado, de comunión, de plenitud, de satisfacción, de algo que nos va a satisfacer, pero totalmente, que nos va a satisfacer totalmente y para siempre. Ya están todos delante del Señor. Llegaron todos los discípulos. Vieron las brasas. No, déjalo allí. Vieron las brasas, ven el pescado, ven el pan tostado. Trajeron otros peces. Pero nadie se atreve a extender la mano. Todos los discípulos están como así, mirándose las caras unos a otros. Y nadie se atreve a decir nada, están mudos. No dicen nada. No, están allí, llegaron y se paran uno al lado de otro. No van a llegar a meterle mano al pescado ni al pan. No hacen nada. Están paralizados. Y el Señor les dice, verso 12, les dijo Jesús: venid, vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Permítame mencionar algo del punto anterior. La resurrección del Señor Jesucristo hace posible que podamos ver por la fe parte de lo que Dios ha dispuesto para con nosotros en pura gracia. ¿Quiere ver usted un espejo, un reflejo de cómo será su vida en el futuro? Mire la resurrección del Señor. Así seremos nosotros, como el Señor. Así seremos nosotros, semejantes al Señor. Tendremos un cuerpo, dice, semejante al cuerpo de la gloria suya. Como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos la imagen del hombre celestial. Entonces, piense en ello, véase en ese espejo y sepa, aquí estamos de paso, pero vamos a ser semejantes al Señor, semejantes a Él, con un cuerpo glorificado como el de Él. La resurrección del Señor Jesucristo nos recuerda eso. Usted dice: mis años pasaron, envejecí. Claro, es lo normal. Y dele siempre gracias al Señor de que ha envejecido y que seguirá envejeciendo. Pero allí no quedará. Resucitará, y no va a resucitar viejo. Resucitará en la plenitud de vida, con un cuerpo renovado. Por eso va a ser un poco difícil que nos reconozcamos al principio allá, porque entonces miro al hermano Wilmer acá, medio canoso, medio maltratadito, ya casi sin pelo. Cuando lo vea allá no lo voy a conocer. Tendrá él que decirme: hermano, soy yo. Porque entonces el cuerpo será transformado.
¿Sabe que había algo de eso en el Señor Jesucristo? Cuando los discípulos no lo reconocían, era el mismo Señor. Era el mismo Señor, pero había algo diferente en Él. Había algo diferente en Él. Se veía diferente. Lucía diferente. Hay algo diferente. Nosotros tenemos la idea de que cuando estemos allá vamos a seguir siendo tal cual como somos. No, seremos diferentes. Reconocibles pero diferentes. Con muchas de nuestras características pero diferentes. Y había eso en la persona del Señor Jesucristo, por lo cual ellos no lo veían tan fácilmente, no lo reconocían tan fácilmente. Y están allí, y el evangelista dice, ninguno se atrevía a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Por qué esa frase del evangelista? ¿Por qué tiene que decir que ellos no se atrevían a preguntar que quién era? Había tal diferencia que ellos entienden que es el Señor, que ellos saben que es el Señor, pero está diferente. Y no sé si me explico. Y ellos no se atreven a preguntar quién es Él. Saben que es el Señor, pero no sé, luce distinto. Y al final de todo, la comunión con Dios. Que no sabemos, que no entendemos, que no nos imaginamos, que no tenemos idea de cómo será, apenas podemos medio imaginar, pero muy, muy oscuramente, y no tenemos idea de cómo será. Y el Señor les llama y les decía que todos parecen estar con cierta timidez. Y el Señor les dice, vengan, venid, comed. Como que el Señor les dijera, tranquilos, acérquense, tranquilos, relájense, coman tranquilamente, soy yo. Tranquilos, soy yo, acérquense, no tengan miedo, no estén tan recelosos, acérquense, coman, venid, comed. Y yo me pregunto que cuántas veces será esa nuestra gran necesidad. ¿Cuántas veces usted y yo necesitaremos eso? Acercarnos al Señor con mayor tranquilidad, con mayor libertad. Acercarnos a nuestro poderoso Señor y Salvador, al resucitado. Y que nos serenemos, que nos tranquilicemos, que comamos allí tranquilamente ante su presencia. Hay algo más allí que mencionar. Definitivamente también el trato de ellos con el Señor cambió. Tenía que cambiar, era necesario que cambiase. De que una era la forma de ellos tratar al Señor antes de, y otra fue la forma de ellos tratar al Señor después de que ellos se relacionaban con el Señor de una forma antes de que Él muriese, y que después que Él resucitó, ellos se relacionaron con Él de otra forma. ¿Sí lo puede ver? Ellos no siguieron tratándolo igual como antes. No podían tratarlo igual que antes. No podían tratarlo igual que antes. Y si antes podían hasta, tal vez, no sé, estar allí en esa tanto que Juan viene y se recuesta en el hombro del Señor y está allí, o sea, con el hombro, la cabeza en el hombro del Señor, y el otro se siente que tiene que puede darle inclusive consejos al Señor y decirle, Señor, no hagas eso, Señor, haz esto más bien. Ahora no, ahora hay como un respeto, ahora hay como que una reverencia, ahora es el Señor resucitado, es el Señor glorificado, y no lo tratan igual y no pueden tratarlo igual. Y sabe que eso es necesario que también nosotros lo experimentemos, que a medida que vamos conociendo más al Señor, nuestro trato con el Señor por necesidad tiene que cambiar, porque nos damos cuenta, nos vamos conociendo que el Dios es el Dios sublime, que el Señor es el Dios grande, que el Señor es el Dios santo, que el Señor es el Dios inaccesible, el Señor aquel a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, que hacia allá nos estamos acercando, que nos acercamos al trono
donde millones de millones le sirven y le asisten, que nos acercamos ante su presencia y nos vamos como quien va a la bodega. Hey, dame 1 kilo de queso, dame 4 panes, dame esto. No podemos acercarnos así. Y si antes pensábamos que podíamos acercarnos a la presencia del Señor así, Señor, 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 tú sabes, señorita, y me voy. Ya no podemos acercarnos así. O por lo menos cuando vamos madurando entendemos que eso no es la forma correcta ni apropiada de acercarnos al Señor. Que debemos acercarnos con reverencia, que debemos acercarnos con humildad, que debemos acercarnos con respeto, que debemos acercarnos con solemnidad, que delante de Él debemos mostrar la reverencia que Él es digno de recibir. Todas esas cosas van allí, y ¿sabe otra cosa que le diga? Cuando partamos de acá y nos acerquemos a su presencia y estemos delante de su presencia, nuestro trato con Él seguirá cambiando y cambiará más todavía, porque entonces le veremos como Él es, le veremos cara a cara. Pero no habrá manera de que nuestro trato con Él allá se parezca al que le dábamos acá. Pero a eso estamos, hacia allá estamos invitados, hacia la comunión con Dios, hacia la comunión con Dios. El evangelista nos dice entonces, y nos acercamos al final, que en el verso 13 dice que entonces el Señor vino y tomó el pan y les dio. Y asimismo del pescado, tomó el pescado y les dio. Y esta era la tercera vez, dice el evangelista, que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Al final del camino de nuestras vidas, hermanos y amigos, al final del camino de nuestras vidas, si respondimos a la voz del Salvador, nos encontraremos disfrutando de aquello que siempre estuvimos buscando y deseando encontrar, y no sabíamos dónde encontrarlo, ni nos encontraremos disfrutando de compañerismo y comunión plena con Dios. Quisiéramos vivir para siempre. Había un árbol, el árbol de la vida, en aquel huerto. Y después que el hombre, Adán y Eva pecaron y la muerte entró a sus vidas, y se dañaron por dentro por causa del pecado, de la desobediencia. La muerte entró en ellos. Así lo dice la Biblia, la muerte entró en ellos. Cuando ellos desobedecieron a Dios, la muerte vino y ¡rum!, como un virus, se instaló en el ser humano, se metió adentro de ellos. Y estando en esa condición de muerte espiritual, ellos podían, en teoría, extender la mano y tomar ahora del fruto del árbol de la vida. Y si lo hubiesen hecho, y no lo hicieron porque Dios se los impidió, pero si Dios les hubiese permitido que ellos tomaran del fruto del árbol de la vida, se habrían quedado para siempre en esa condición. Vivos para siempre, pero muertos por dentro. Vivos para siempre, pero alejados de Dios para siempre también. Y sabe, vivir para siempre sin tener acceso a las bondades que surgen del mismo Dios, eso es un infierno. Vivir para siempre sin la bondad de Dios es un infierno. Es un infierno. Nosotros lo sabemos en muy pequeña medida. Pero todo el bien que nosotros disfrutamos es atribuible a la bondad de Dios. ¿Queremos paz? Eso es un fruto de Dios. ¿Queremos sentir amor? Experimentar amor, disfrutamos del amor, eso es un fruto de Dios. Y no sé, y así podríamos ir con todo. Ahora, vivir sin nada de esas bondades de Dios, vivir para siempre sin paz,
vivir para siempre sin amor, vivir para siempre sin reposo, vivir para siempre sin contentamiento, vivir para siempre sin alegría, vivir para siempre sin esperanza, vivir para siempre sin ningún tipo de consuelo ni de agrado en nada, porque nada nos da contentamiento. Eso es un infierno, literalmente, y no hacen falta llamas, y no hace falta fuego, y no hace falta para que esa existencia sea literalmente insoportable. Pero vivir para siempre, todo lo contrario, vivir para siempre, habiendo vuelto nuevamente a la vida por resurrección, para disfrutar plenamente, sin restricción alguna, de las bondades de Dios, como si estuviésemos comiendo a la mesa del Señor, en su misma presencia. Eso ha de ser la perfecta satisfacción de todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Todo aquel que se aparta y comienza a caminar con Dios es un santo. Todo aquel que dice, Señor, yo quiero ser suyo y vivir en su voluntad, ese es un santo. No que vive una vida perfecta, no que no peca, no que no tiene defectos, no que no falla, pero es alguien que ha sido apartado para Dios, que dice, ahora yo soy del grupo de Dios. Esos son los santos. Así los llama la Biblia. La resurrección del Señor Jesucristo sorprendió a muchos, asombró a los mismos discípulos, cerró una etapa y abrió otra en el propósito de Dios sobre esta tierra. Su resurrección es que Él es quien dijo ser. Le preguntaron, pero ¿cómo nos pruebas tú que eso es verdad? Y Él les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Su resurrección es la prueba de que lo que Él dijo es cierto. Su resurrección es lo que le da sentido a nuestra fe. Si el Señor no resucitó, somos unos bobos por estar aquí reunidos. No tiene sentido la iglesia, no tiene sentido nada. Nada. Si la resurrección de Cristo no existe, entonces estamos perdiendo el tiempo. No tiene sentido el evangelio sin resurrección. No tiene sentido la iglesia sin resurrección. No tiene sentido nada de lo que hagamos, de lo que pensemos en Dios si no hay resurrección. Si los muertos en Cristo no resucitan, dice el apóstol Pablo, vamos a comer y vamos a beber, porque no hay nada mejor que hacer en esta vida entonces. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron ha sido hecho. Bendito y glorificado su nombre. Aleluya. Bendito el Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Terminamos con estas palabras. Terminamos con estas palabras. Él dijo nuestro Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y ahí falta una pregunta que no la incluí. Hay una pregunta que dijo el Señor allí. Dijo esto y al final dijo, ¿crees esto? ¿Cree eso usted? Y si usted todavía lo está considerando, allí está. Allí está para usted también. Bendito Padre Celestial, queremos alabarle en esta mañana. Queremos darle, Señor, honra, gloria, alabanza, honor, Señor. Queremos expresar, Señor, nuestra gratitud, Señor. Queremos, Señor, alabarle por comunicarnos, Señor, la grandeza del testimonio del Evangelio, por la resurrección de nuestro Salvador. Hubiésemos querido estar allí, Señor, y verle con nuestros propios ojos. Pero dijo el mismo Salvador que bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y aquí estamos nosotros, que no lo vimos con nuestros propios ojos, pero que hemos creído en la gloriosa verdad de la resurrección de nuestro Salvador. Y le damos alabanza y le damos gracias. Gracias porque hemos sido hechos partícipes de la victoria de esa resurrección. Gracias porque nuestra mayor preocupación en esta vida
que es la muerte, que nos pone como una pared, Señor, deja de ser una preocupación, porque aún la muerte ha sido vencida por el Señor. Y sabemos y creemos en la promesa del Salvador, que los que en Él creen no morirán eternamente. Que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, no solamente es un maestro, no solamente fue un gran hombre, sino que es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Y es aquel que es la resurrección y la vida. Por ello, Señor, hoy le damos gloria, hoy le damos alabanza. Gloria sea al Padre que resucitó a su Hijo. Gloria sea al Hijo de Dios que resucitó por la gloria del Padre. Gloria sea al Espíritu Santo que vino y obró para la resurrección del Hijo. Gloria sea al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria sea al Señor, al eterno Dios y Salvador. En Cristo Jesús damos alabanza, rendimos adoración, adoramos al Salvador, adoramos a aquel que se levantó de entre los muertos para darnos vida juntamente con Él. Aleluya, gloria al Señor.